bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre la ley y la gracia. Voy a estar viendo cuáles son las diferencias entre pues la ley y la gracia. Vamos a estar aquí pues exponiendo a grandes rasgos este tema. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a ello. Voy a utilizar esta aplicación para explicar y pues exponer sobre la ley, sobre la gracia. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de esta aplicación por si la quieres utilizar. Pues ya estamos aquí y primero vamos a hablar sobre la ley. Entonces la ley pues llega en tiempos de Moisés. Aquí tenemos, aquí la aplicación nos presenta esto: Moisés y las tablas de la ley. Vamos aquí a darle lectura a este pasaje, Éxodo 34, 27 al 29. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Entonces pues aquí podemos ver la llegada de, por acá decía, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, y escribió en las tablas las palabras de la alianza. Entonces podemos ver aquí que pues se hace una alianza con Moisés. Es la llegada de la ley, pues que se resume en los 10 mandamientos, que son los estatutos, que son las ordenanzas, pues que se establece aquí, se establece pues en este pacto, para que todos vivieran, para que todo el pueblo de Israel viviera de acuerdo a ella, de acuerdo a estos estatutos, a los 10 mandamientos, resumidos en los 10 mandamientos, para que Dios les otorgara bendición. Entonces esto es la ley, y pues aquí es la llegada de la ley. Pues antes de esto pues no había llegado. Ese es el momento. Esto es el momento a grandes rasgos de cuando es la llegada de la ley. La llegada de la ley, pues aquí la tenemos. Después de esto, pues todo el pueblo está bajo la ley. Está bajo la ley. ¿Para qué sirve la ley? La misma palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces esto es lo que nos está diciendo la palabra, que la ley es temporal. Dice aquí que para qué sirve la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Podemos ver pues que es temporal y es a causa de las transgresiones. En Hebreos 10:11 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nos podemos ver que la ley pues sería algo temporal. Aquí nos está hablando la palabra pues de los sacrificios que se hacían pues bajo la ley, y pues está diciendo que esto era nada más una sombra de lo que había de venir.
no la imagen misma de las cosas, dice la palabra de Dios. Pues esto es lo que es la ley. Algunas obras de la ley, pues es lo que ya había mencionado, ofrecer sacrificios, los rituales del Antiguo Testamento en sí, la observancia acerca del alimento puro, el lavamiento de las manos. Estas son algunas de las obras pues que se hacían de la ley. Estas son las obras de la ley. Y la ley, como comentaba, pues es el resumen de los 10 mandamientos. ¿Para qué más sirve la ley? Porque todo este tiempo, pues el pueblo de Israel estuvo sujeto a la ley, a la observancia de la ley. Y pues aquí la palabra también dice para qué sirve. Es para el conocimiento de pecado y saber que por nuestros propios medios no podemos cumplirla, no se puede cumplir, pues la ley es para conocimiento de pecado. Dice Romanos 3 del 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Pues el pueblo de Israel. Por acá lo tenemos en la aplicación. Todo el pueblo de Israel estaba sujeto a la ley, tenía que cumplir pues con todas estas obras que ya había comentado que era una sombra de lo que había de venir, no era la imagen misma, era algo temporal. Entonces todo esto pues era así. ¿Qué más dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, pues ya podemos ver, pues, para qué sirve la ley. La ley es para el conocimiento del pecado. Y aquí dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, esto es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Pacto, la llegada de los 10 mandamientos. Entonces, aquí pues es cuando llegan los 10 mandamientos y cuando se está bajo la ley. Pero aquí no acaba todo, porque ya nos decía la misma palabra que todo esto era una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? Pues había de llegar la gracia. Llega la gracia, que pues es lo que tenemos acá, aquí en esta aplicación. Ya nos lo está mostrando aquí de esta manera. Y pues aquí lo podemos ver. ¿Qué nos dice la palabra sobre esto? Sobre la gracia. Pues nos dice en Romanos 10, 4, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces podemos ver que está diciendo que el fin de la ley es Cristo. Entonces se pasa de estar bajo la ley, que es lo que estaba acá. Todos estaban bajo la ley, pero ahora ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo ¿qué? Ahora estamos bajo la gracia. Dice el fin de la ley es Cristo por la fe, por creer. Y dice también tengo que comentar esto. El fin de la ley no quiere decir que queda abrogada, sino que es una ley mejor a la anterior. Entonces pues esto es lo que tenemos. Ya estamos bajo la gracia. Bajo la gracia por la fe, por creer en Jesús. Entonces,
por los méritos de Jesucristo, por su sangre, por su muerte, pasamos a estar ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, ¿por qué? Porque se establece una nueva alianza que la podemos ver aquí por la muerte de Jesús. Entonces, esto es lo que tenemos en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, podemos ver que después de la muerte de Jesús, pasa esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y la gracia qué es? La gracia es un regalo inmerecido de Dios para con todos nosotros que se recibe por medio de la fe. Esto es la gracia. En Romanos 3:24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí estamos hablando de la justicia, aquí dice gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, por medio de la fe, dice la palabra, por medio de la fe, lo que había comentado, en su sangre, por su muerte, es que somos salvados, porque es que somos salvos por su sangre, por medio de la fe. Entonces, pues es lo que aquí tenemos, Entonces, en resumen, hay una diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Aquí en esta aplicación lo podemos ver claramente. Pues aquí estaban bajo la ley, estaba el pueblo estaba bajo la ley. Ya sabemos que la ley era para el conocimiento de pecado y que era una sombra. Todo esto era una sombra de lo que había de venir. Los continuos sacrificios, todas estas obras que se hacían aquí, era una sombra de lo que había de venir, porque todo esto no era perfecto, porque, por ejemplo, los sacrificios, ya había comentado que se hacían los sacrificios para... no había comentado eso, pero lo voy a comentar aquí. Los sacrificios que se hacían, pues no quitaban el pecado. Se hacían para expiación del pecado, pero no quitaban el pecado. Pero cuando ya Jesucristo, cuando entrega su sangre, entonces es que ocurre el perdón de los pecados, lo que no ocurría bajo la ley, bajo el antiguo pacto, bajo la antigua alianza, ocurre en la nueva alianza, y esto es algo de lo que viene a ocurrir, y es por gracia, por medio de la fe, como lo dice la misma palabra. Entonces esta es la diferencia entre estar bajo la gracia, o estar bajo la ley, o estar bajo la gracia. Entonces, todas las personas después de Jesucristo, después de su muerte, ya pasamos a estar bajo la gracia, pero eso no quiere decir que ya podemos pecar deliberadamente. Eso no quiere decir esto. Esto quiere decir que estamos bajo la gracia, pero al igual tenemos una responsabilidad, tenemos que obedecer y seguir obedeciendo a Dios. Y esto implica, ¿qué implica? Implica no pecar. Esto es lo que implica. Entonces, no podemos pensar que porque estamos bajo la gracia
ya vamos a pecar deliberadamente porque ya no estamos bajo la ley. No, es que esto no es así. Estamos bajo la gracia y somos, como dice la palabra, justificados gratuitamente por su gracia, dice por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesucristo. Es un regalo de Dios, pero esto no quiere decir que ya debemos pecar deliberadamente. Entonces nada más aquí comento esto, pues que por la gracia pues debemos pues tener pues una buena conciencia, como en otros pasajes la misma palabra nos dice, una buena conciencia, y pues no pecar porque pues también vamos a ser culpables pues por el pecado. Entonces pues estamos bajo la gracia, sí, pero también pues debemos de no pecar, de mantenernos sin pecar, de estarnos arrepintiendo de los pecados, pues esto es estar bajo la gracia. Entonces, pues de esta manera llegamos al fin de este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.